Hola a todos, aquí vamos a seguir con el tema de los botones básicos o elementos básicos del formato de las celdas. Aquí hoy vamos en este video a tratar el formato personalizado de las celdas. Para hacer esto tenemos el ejemplo de cómo aparecen las facturas, de los productos, el precio por kilo, la cantidad y posteriormente vamos a calcular el subtotal, el IVA y el total. Ahora, el precio por kilo en este formato como está no tiene, bueno, más bien en esta forma no tiene ningún formato, está en un formato general. Aquí vamos a inicio y vamos a ver que en esta parte, que es donde aparecen los formatos, nos dice que esto es un formato general. Para poner el formato como si fuera en precios, entonces podemos utilizar este formato que es de contabilidad o podemos utilizar aquí directamente ya sea moneda o contabilidad. Entonces vamos a ponerlo en formato de precio. Con estos dos botones nos sirve para definir cuántos decimales queremos aplicar. En este caso, si quitamos los decimales, lo hacemos con el botoncito hacia la derecha y si queremos uno o dos decimales lo oprimimos con el botón hacia la izquierda. Ahora, para poner formatos personalizados, estos formatos, por ejemplo, lo podemos utilizar aquí. Si quisiéramos que estos números además tuvieran la palabra, o bueno, tuvieran la abreviatura de kilos, que es KG, entonces ningún formato de estos nos permite tener este formato como nosotros lo queremos. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar el formato personalizado de las celdas. Para eso vamos a seleccionar primero las celdas a las que les queremos aplicar el formato. Vamos a ir aquí a inicio y en datos le vamos a poner más formatos de número. Y aquí vamos a ver los mismos formatos, pero nos vamos a ir hasta esta parte que es formato personalizado. En este caso, el 0 significa que es un número estándar, es un número normal, ¿no? Pero si queremos que además del 0 diga la abreviatura KG, lo que vamos a poner aquí después del 0 es entre paréntesis, vamos a poner, bueno, perdón, entre comillas vamos a poner KG. De tal forma que ahora nuestros datos van a quedar así. Por ejemplo, 2 kilogramos o 3 kilogramos. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo nos cambia aquí el formato. ¿Por qué es importante el formato? Porque si yo quiero hacer cálculos con estas celdas y escribo, por ejemplo, 2KG y quiero multiplicar esto por cualquier número, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque este formato de esta celda está en texto, no es un número. Mientras que este formato es un número, pero tiene un formato especializado donde le agrego un texto. Pero esto no me va a afectar que no pueda hacer cálculos. Entonces, para calcular el subtotal, por ejemplo, voy a poner la cantidad de kilos por el precio por kilo. Y me va a salir el precio o el subtotal de este cálculo. Igual aquí lo voy a poner en términos de pesos o en términos de contabilidad con el mismo formato que tiene el precio por kilo. Ahora, para calcular el IVA, supongamos que nosotros en nuestra factura queremos que el IVA sea del 16%, pero queremos que aquí diga 16%, IVA 16%, pero que no necesariamente tenga que calcular aquí directamente el IVA multiplicándolo por ese número en cada una de las celdas. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a poner aquí el formato personalizado. La seleccionamos, vamos a más formatos de número y personalizado. Entonces en este caso vamos a poner el formato, este 0%, ¿sí? Pero antes de este formato vamos a poner la palabra IVA. IVA, espacio y el formato, 0%. De tal forma que si yo pongo 16, me va a salir IVA 16%.
Entonces podré calcular ahora sí el IVA de este subtotal utilizando esta celda. Entonces, para calcular el IVA, recordemos que utilizamos la multiplicación, entonces más el subtotal por el IVA. Y como esta celda quiero que permanezca constante, es decir, quiero que el IVA se calcule sobre esta celda, vamos a fijar o a referenciar esta última celda que es la E6. Si ustedes tienen Windows, puede ser simplemente parándose aquí en el número de la celda y oprimir la tecla F4, o si tienen Mac, simplemente ponen un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos antes del número para decir que fijamos tanto la columna como la fila. Y ahora vamos a arrastrar la fórmula. Esto nos va a calcular el IVA de cada una de estas celdas. Y ahora le vamos a aplicar el formato de pesos de contabilidad para que sea para que tenga el mismo formato que estamos trabajando. Y en el total simplemente aplicamos la fórmula de la suma, que es el IVA más el subtotal. Y esto igualmente lo vamos a arrastrar para que nos calcule ese total en todas las fórmulas. Es así como utilizamos el formato personalizado de las celdas.